Hola amigos bibliófilos y bienvenidos a un nuevo wrap-up. Sí señor, las lecturas de agosto, que han sido 4 libros, que podríamos resumirlos con el título de Historia y Naturales. Y sin más dilación, comencemos. El primer libro que leí fue 10 años de destierro, escrito por Anne-Louise Germain Necker, más conocido como Madame de Staël, del que ya hice una videoreseña en la que me pierdo en digresiones como si fuera Víctor Hugo hasta arriba de metanfetaminas. Se trata de las memorias de Madame de Staël, escritora, pensadora y mujer de sociedad de finales del siglo XVIII, principios del XIX, en las que narra el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, quien la exiliaría fuera de Francia y luego de todos los territorios que iba conquistando hasta que la mujer llegara a Rusia por cositas de nada, como que Madame de Staël acusaba a Napoleón de ser un déspota y criticaba la deriva de la República Francesa. Su crítica a Napoleón es demoledora e interesante es su visión de Francia, su política y la Europa ocupada por el ejército napoleónico. Aun cuando es un buen relato del ascenso de Napoleón al poder, su transformación en emperador y su conquista de Europa, no aconsejo esta lectura a quienes no saben nada de la época. La edición del libro está anotada y tiene un prólogo que te presenta muy bien a Madame de Staël, pero no te puede enseñar historia. A ver, no os asustéis, no tenéis que ser catedráticos de historia, solo tener una base. Con que sepáis qué es la Revolución Francesa, quiénes eran los jacobinos, qué era el Directorio y qué ocurrió el 18 de Brumario de 1799, creo que es suficiente. De todas maneras, al leer este libro hay que tener en cuenta cuándo fue escrito. Cuando Madame de Staël habla de voluntad del pueblo, no está hablando de sufragio universal, ni se le pasa por la cabeza que un campesino analfabeto tenga tanto derecho como ella a elegir el gobierno de la nación. Porque, por supuesto, es clasista. Ser clasista entonces era moderno. Tened en cuenta que estaban abandonando una sociedad estamental. Son cositas que hay que recordar al leer esta obra, pero no por ello le quita un ápice de razón o actualidad a ciertos temas de los que habla. Por cierto, una anécdota que nos deja Madame de Staël. Al parecer, por sus palabras, José Bonaparte era el hermano majo. El siguiente libro que me leí fue El hombre que quiso ser rey, de Rudyard Kipling. Se trata de un libro que recoge 2 relatos cortos del afamado autor británico. Una de esas ediciones de Austral que cuestan 2 euros. Literalmente. El primer relato es el que da título al libro, la archifamosa historia que fue adaptada al cine por John Huston como El hombre que pudo reinar. Nos cuenta cómo 2 buscavidas tienen el plan de convertirse en reyes de Kafiristán, un lugar inhóspito en la frontera con Afganistán, y todo lo que les ocurre, contado mayormente ex facto, es decir, tras los hechos ya acaecidos. Es un relato de aventuras que no cuentan nada más de lo que cuenta, pero todo lo que quiere contar lo hace en una historia que es en realidad muy corta. No sobra nada, pero tampoco creo que falte. Bueno, sí, no hay profundidad psicológica en los personajes, pero están lo suficientemente bien delineados como para que al final sientas un poco de lástima por Pichi. También es cierto que el relato destila bastante imperialismo, y aunque si se conoce algo a Kipling se puede sospechar que viene de él, lo cierto es que es perfectamente posible achacárselo a los personajes, ya que son exmilitares británicos en el siglo XIX. Aunque es un cuento entretenido, preferí el siguiente, titulado Al final del camino, un relato que consigue una atmósfera inquietante. Nos habla de 4 británicos estacionados en la India y cómo la distancia con su hogar y el calor insoportable va haciendo mella en su moral y su estabilidad emocional. No es exactamente un cuento de terror, porque no, pero sí que tiene lo suficiente de misterio y de final abierto con un puntito de desasosiego. Es esencialmente un relato atmosférico, que pretende sugerir y no mostrar. Me sorprendió y por eso es el favorito de los 2. El tercer libro que me leí fue El árbol, de John Fowles. John Fowles fue el autor de El coleccionista, el libro que fue adaptado al cine en 1965. Este libro es una obra de no ficción, un ensayo en el que Fowles, con ciertos tintes autobiográficos, habla de los árboles, del bosque, de la naturaleza como entidad que hay que vivir en su conjunto. ¿Sabéis la frase «los árboles no te dejan ver el bosque»? Pues John Fowles lo cree literalmente. Cree que la necesidad de la ciencia de etiquetarlo todo y catalogarlo todo e individualizar cada muestra en una clase, orden, familia, etcétera, etcétera, desvirtúa la esencia de que forman un todo, de que centrándote en cada individuo olvidan el conjunto, y piensa que esa necesidad de catalogar y etiquetar cada cosa está pasando al arte y que eso es horrible.
porque el arte no se puede describir así, no pueden utilizarse términos científicos y plantillas y formulaciones para explicarlo, porque lo único que se consigue es someterlo y matarlo. Es muy radical con esto. No sé hasta qué punto estoy de acuerdo, pero me hizo pensar y muestra ideas que son, al menos, provocadoras, en el sentido de provocar el pensamiento. Hombre, también está editado por Impedimenta, que barato no es. Os dejo con un extracto para que os hagáis una idea. En la página 33 dice: la evolución ha hecho del hombre una criatura que aísla y divide todo lo que le rodea. Contempla a los otros seres de la Tierra no sólo desde una perspectiva puramente antropocéntrica, sino también por separado, proyectando así la forma en que desea pensar en sí mismo. Casi todo el arte anterior a la llegada de los impresionistas, o a la llegada del que fuera su San Juan Bautista, William Turner, traiciona nuestra querencia por los límites claramente definidos, por las identidades únicas de lo individual, que queda así liberado de la confusión del fondo. Esta voluntad de aislar cualquier objeto de su entorno y hacer que nos concentremos solo en él es una base implícita en todos nuestros juicios sobre el lado más realista de las artes visuales, y muy similar, si no idéntica, a las prestaciones que le exigimos a nuestros instrumentos ópticos, microscopios y telescopios, que magnifiquen las cosas, que las enfoquen con más nitidez, que nos permiten distinguirlas mejor, singularizarlas y separarlas de la masa. Una gran parte de la ciencia se dedica a este mismo fin, a proporcionar etiquetas específicas, a explicar los mecanismos concretos y las relaciones precisas de los seres vivos entre sí y con su entorno. En definitiva, a clasificar y poner orden en lo que parece indistinguible en medio de la multitud. Incluso el saber más básico de los nombres y las rutinas de las flores o de los árboles inicia este proceso de diferenciación o individualización, y nos aparta un paso más del significado de realidad absoluta para empujarnos hacia el antropocentrismo. Es decir, actúa como un equivalente mental del visor de una cámara, destruye o coarta la posibilidad de verlo todo, de aprenderlo todo y descubrirlo todo. El último libro que me leí fue SPQR, una historia de la antigua Roma, de Mary Beard. Este es un libro de no ficción sobre, nunca lo adivinaréis, la antigua Roma. SPQR son las siglas del emblema de Roma, es decir, Senatus Populusque Romanus, que en castellano sería Senado y Pueblo Romanos, y estas son precisamente las dos vertientes que analiza el libro. Roma como entidad política, desde su mítica creación con Rómulo y Remo y su transformación de república a imperio, y los romanos, quiénes eran y a quienes se les consideraba ciudadanos romanos, sobre todo teniendo en cuenta que Roma, a diferencia de otras naciones, estaba abierto a expandir su concepción de ciudadano y su ciudadanía a personas extranjeras. Por eso el análisis histórico de este libro termina con el reinado de Caracalla, que fue el emperador que dio la ciudadanía romana a todos aquellos que vivieran en Roma. Se trata esencialmente de un manual de historia que trata de acercar al lector medio este periodo histórico, vital en Occidente, al tiempo que enseña los descubrimientos más recientes y las teorías más modernas que existen sobre Roma. Al fin y al cabo, la historiografía es una ciencia que debe adaptarse a cada nuevo dato descubierto. Por mucho que parezca que sabemos mucho de los antiguos romanos, lo cierto es que no es verdad. Carecemos casi de datos sobre sus tiempos primigenios, sobre su creación, más allá de relatos míticos y algunos rastros arqueológicos, e incluso aquellos periodos de los que se supone tenemos mucho conocimiento, este es parcial. Por ejemplo, probablemente uno de los periodos mejor documentados sea la toma de poder de Julio César y su posterior asesinato, porque Cicerón escribió un montón de cartas al respecto que parecía que la vida le iba en ello, pero al final es solo la opinión de un tipo que además tenía intereses personales y una visión sesgada de lo que ocurría. Sí, nos sirve para establecer fechas, pero no podemos tener en consideración solo su opinión para saber lo que ocurrió y, sobre todo, por qué ocurrió. El libro se centra mucho en comentar todo lo que ignoramos y las lagunas que existen. También se esfuerza en tratar de hablar de dos segmentos de la población de los que sabemos menos, las mujeres y los pobres. La situación de la mujer era mala, mejor que en otros lugares, como por ejemplo Grecia, pero horrible si lo comparamos con la actualidad en Europa. Normalmente las mujeres se casaban muy jóvenes y su primer matrimonio solía darse con alguien bastante más mayor, por lo que podías tener situaciones de niñas de 12 años casadas con hombres de 60 sin ningún problema. Además, su situación civil estaba coartada por la ley. Sí, no sabemos hasta qué punto se aplicaban esas leyes, como la que decía que el hombre o el pater familias podía matar a la mujer descubierta en adulterio, y probablemente algunas no se aplicaron en realidad, pero ahí están. En cuanto a los pobres, Mary Beard traza un retrato de su posible situación con las fuentes que conocemos, que no son muchas. En conjunto a mí me ha resultado una lectura interesante, sobre todo teniendo en cuenta que en ciertos aspectos los romanos se enfrentaban a los mismos dilemas a los que se enfrenta actualmente Occidente. Como por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Una religión que viene de Oriente Medio?
A algunos puede que la técnica de la autora de primero hacer un resumen de la situación que va a contar y luego ir desgranándola poco a poco les líe. Pero creo que teniendo en cuenta el amplio periodo histórico que cubre y el volumen de información que da, no se podía hacer mucho más ameno. Hay un huevo de datos, eso es así. También hay fotografías, lo cual suele ayudar a hacerlo parecer más ligero y menos tocho. La edición en conjunto me gustó bastante, aparte de las fotografías, es de tapa dura y la imagen de los laureles dorados tiene brilli brilli. De ese que se te queda en los dedos los días de calor, de los que no hubo ninguno en agosto. ¡Qué va! Si queréis obtener un conocimiento somero de la antigua Roma, a mí me parece una buena opción. Y ya está. Mira qué fácil. Todo este lío, todo este tiempo perdido, y ya está, 4 libros en agosto. ¿Ya ves? Que a este ritmo puede que de los de septiembre hable en enero del año que viene. ¿Quién sabe? Porque ya estamos en octubre, que normalmente es ese mes donde la gente suele hacer lecturas de Halloween. Yo no, yo paso. A mí Halloween me importa entre 0 y nada. Que a ver, que entendedme, que me parece perfecto que la gente lo haga. Yo es que no... Yo y el terror, ya sabéis. Por otra parte, también está esa iniciativa de Yo leo lectoras en octubre, que me parece una iniciativa loable, la apoyo, pero es que yo probablemente no la haga, es que no la voy a hacer, mira, no voy a prometer que lo voy a hacer, porque me conozco. Que como no suelo tener lecturas pendientes, sino que lo mío es más o menos lo que me apetece y no sé lo que voy a leer mañana, me puedo yo prometer a mí misma leer una mujer, pero luego viene, no sé, ese libro todo guapo de repente que lo deseo, y es que soy como el perro de la película Up, soy igual, con las ardillas, pues yo con los libros, soy así. Que lo que sí puedo prometer es que si así se me ofrece pues una lectura de un escritor o de una escritora, así interesándome ambos lo mismo, pues haré una discriminación positiva y elegiré la mujer. Pero vamos, es lo máximo porque es que de verdad me conozco, soy un desastre. Sin embargo, a todos los que siguen la iniciativa, pues enhorabuena, os deseo lo mejor, que sean grandes lecturas y que esto ayude, sobre todo, que esto ayude. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, los comentarios están abiertos. Como siempre, gracias por estar ahí, al otro lado. Hasta la próxima vez, adiós.